cómo se calcula la prima de servicios de un trabajador que tuvo un salario variable y que este salario varía o es variable, mejor, es variable, producto del pacto de comisiones. Recuerden que las comisiones son salario. Por ejemplo, si usted le dice a un trabajador que le va a pagar un mayor valor producto de hacer mejor un trabajo o vender más o ser más productivo o ahorrarle dinero a la empresa, y esos cálculos se sacan mes a mes y efectivamente sí le hizo un ahorro a la empresa, o producto de trabajar a destajo, es decir, por unidad producida, ¿cierto? En esos casos, el salario por definición, es decir, por su naturaleza, es variable, ¿sí? Y al ser variable por la naturaleza del pago, es decir, que es un valor que varía mes a mes, pues en ese caso hay que hacer un promedio de lo devengado en el semestre por el trabajador y asimismo tomar ese promedio para efectos de calcular o llevarlo a la fórmula que les acabo de mencionar hace un rato, que la fórmula recuerden que es salario devengado, en este caso el promedio del salario devengado en el último semestre, multiplicado por los días trabajados y eso dividido entre 360. Y en un mundo no ideal o en un ejemplo más difícil, que ese ejemplo que les acabo de dar es el del libro, pero pongámoslo en perspectiva, en un ejemplo más real, ¿sí? En un ejemplo de estos que son más complicados. ¿Qué pasa con un trabajador que yo le pago comisiones, por ejemplo, un vendedor de una tienda? ¿Sí? Entonces se fue a vender zapatos y camisetas y demás a una tienda en diciembre, ¿cierto? Y lo contrataron para realizar esa labor en diciembre. Perfecto. Esa persona devenga, digamos que esa persona devenga comisiones. ¿Cómo se le pagan esas comisiones a esa persona? O mejor aún, ¿cómo se le paga la prima de servicios por esos días que trabaja en diciembre? Pues la persona, digamos que empezó a trabajar, por decir algo, el 10 de diciembre, que apenas estaba empezando pues la temporada de compras fuerte. ¿Sí? Ya recordemos que tenemos esa actitud inmodificable de siempre comprar el regalo a última hora, ¿cierto? Entonces, digamos que entre el 10 y el 24, el 10 e incluso el 24, el 10 de diciembre y el 24 hasta las 5 o 6 de la tarde, todos estamos corriendo comprando regalos para todos los familiares que podamos, ¿correcto? Entonces, digamos que ese trabajador o esa trabajadora pues está haciendo sus comisiones en esos días. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Cómo le calculo ese valor que voy a tener en cuenta para efectos de pagar su prima de servicios? Pues en ese caso, la recomendación es hacer el promedio de lo devengado en el mes, ¿sí? Más el salario fijo o el salario base, que generalmente es un salario base más las comisiones. Y si ese salario, digamos, es menor a los 2 salarios mínimos, pues se le suma el auxilio de transporte, que son los 162.000 pesos, o la proporción de esos 162.000 pesos producto de no trabajar todo el mes, y a eso se le divide por los 360. Y ahí van a obtener el valor de la prima de servicios de salario variable proporcional a los días trabajados en diciembre. Ese es un caso más real, es un caso de estos más complejo, donde no es el ejemplo del libro, sino que es un ejemplo más, pues, más elaborado, ¿cierto? Bien, allí ustedes pueden ver cuáles son los conceptos para aplicar al momento de la prima de servicios. Ahora, hablemos de otra cosa por un segundo. Miren ustedes que aquí les voy, digamos, entregando información valiosa. Por ejemplo, en los casos de suspensiones disciplinarias. Digamos que usted tenga un trabajador o unos trabajadores a los cuales usted le haya hecho suspensiones disciplinarias a lo largo del semestre, ¿cierto? ¿Dónde ubico las sanciones disciplinarias? En el Código Sustantivo del Trabajo. Usted las puede ubicar, por ejemplo, en el artículo 51, ¿cierto? Del Código, que es la suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? Por aspectos disciplinarios. Y eso trae unos efectos que pueden ser los del 53 del mismo código, ¿cierto? Y entre ellos, entre esos efectos, y esto es un tema que ha sido objeto de discusión, sobre todo lo fue en la época de la pandemia, cuando se utilizaron artículos que estaban en desuso o artículos que estaban un poco empolvados, como la fuerza mayor, por ejemplo, en el caso del artículo 51, o las licencias no remuneradas, pues, que se solicitaron en exceso, en fin, damos otra serie de formas de suspender el contrato para evitar terminarlo, y allí pues se utilizó mucho el artículo 53, que son los efectos que tiene la suspensión del contrato de trabajo, y dentro de esos efectos está
por ejemplo, que esos días que esté suspendido el contrato, pues no se tendrán en cuenta para el cálculo de las cesantías, ¿sí? Y para el cálculo de las vacaciones. Y también dice jubilaciones, dice el código. Lo que pasa es que las jubilaciones ya no las pagan las empresas, recuerden. Antes las pagaban las empresas, hoy en día las paga el sistema de la seguridad social, eso ya viene de hace un buen rato. Y de hecho, pues así sigue siendo. Entonces, pues a lo único que no se tiene en cuenta esos tiempos suspendidos o en los cuales ha estado suspendido el contrato es para efectos de las cesantías y para efectos de las vacaciones. No dice nada frente a la prima de servicios. Y al no decir nada taxativamente el Código Sustantivo del Trabajo, entonces, pues indefectiblemente hay que tener en cuenta esos días para la prima. O sea que no se los podemos deducir para efectos de calcular la prima de servicios. Y ese es un punto importante. ¿Listo? Entonces, si usted suspendió el contrato de trabajo de su trabajador por X o Y razón, la prima de servicios se debe pagar. Esta pregunta yo no la planteé aquí en el consultorio, pero como les digo, van naciendo preguntas a partir de las que voy formulando. Y otra pregunta que les plantearía y que les pido que la tengan en cuenta es qué ocurre con las personas incapacitadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que se encuentran incapacitadas y que llega el mes de diciembre y siguen incapacitadas o se incapacitan en diciembre? ¿Sí? ¿Qué pasa con la prima de servicios? Recordemos que la incapacidad no suspende el contrato de trabajo, o sea, la incapacidad no está dentro de las causales del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y tampoco está en ninguna de las causales o en ninguna regulación, ni de la Ley 100, ni del decreto reciente 1427 del 2022, ni en ninguna regulación, ni en ninguna sentencia tampoco se indica, por el contrario, se indica es lo contrario, que cuando una persona está incapacitada, su contrato está vigente. Y al estar vigente, se deben calcular todas las prestaciones sociales e incluso las vacaciones se siguen causando. Lo que pasa es que no las puede disfrutar la persona porque está incapacitada. Y por supuesto, vacaciones durante la incapacidad, pues no es compatible esos dos conceptos, no son compatibles. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que aquellas personas que estén incapacitadas o que se hayan incapacitado en el mes de diciembre, no se les modifica o se les afecta el valor a pagar por concepto de prima de servicios. ¿Listo? Importantísimo esos puntos para que los tengan en cuenta en el caso de la prima de servicios y en el caso de comisiones y en el caso, por supuesto, de las personas incapacitadas, que puede ser un punto importante. Incluso aquellas personas incapacitadas que ya les está pagando el fondo de pensiones su auxilio de incapacidad o que ya estén en manos de la EPS y que lleva más de 540 días, no pasa nada. O sea, la persona sigue estando su contrato vigente y por lo tanto se le debe pagar prestaciones sociales, entre ellas prima de servicios. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video